El tema se llama comunicación asertiva. Ustedes dirán, ¿para qué se necesita la comunicación cuando se hace un proyecto de investigación? Sencillamente porque cuando usted hace una presentación del proyecto, porque si hubiera sido presencial, usted hacía el proyecto, igualmente me lo tenía que sustentar. Y para eso requiere saber comunicar lo que usted va a presentar. De todas maneras, vamos a hablar un poco sobre la comunicación asertiva. Para todos no es desconocido que la comunicación, porque vamos a separar la palabra comunicación y después definimos qué es asertividad. La comunicación es todo proceso o transmisión de una información, indistintamente cualquiera que sea. No es donde se lleva un mensaje y donde hay ciertos elementos que componen, que participan en esa comunicación. Un ejemplo, emisor, receptor, etcétera. Bien, también a través de un medio físico. Entonces, y asertividad es usar ciertas palabras para no tener que poner su idea sin necesidad de ofender a las demás personas. Entonces, la comunicación asertiva es una forma de comunicación diseñada o pensada para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, donde se saca el provecho del proceso comunicativo y donde se hace de una manera eficaz y eficiente. Entonces, si sabemos que es una comunicación y que sabemos que es asertividad, la comunicación puede enfrentarse a menudo dificultades para concentrarse como deficiencia en los interlocutores. A eso me refiero exactamente a esto. Normalmente cuando uno va a hacer una comunicación o instalar una comunicación, eso lo vimos en el módulo pasado, vamos a hacer un recorderi. Primero, estar disponible o estar atento a escuchar. No a oír, sino a escuchar. Lo segundo, no debe existir ningún tipo de interferencia o ruido ambiental. Es decir, cuando usted va a tener una comunicación, indistintamente esa información que sea, usted o ustedes tienen que hacerlo en un lugar donde no haya ningún tipo de distracción. ¿Ya? Entonces, un ambiente totalmente, ¿cómo es? Libre de ruido para que ustedes no se puedan distraer y puedan manifestar ese tema de la cual ustedes quieren dialogar o quieren comunicar. También es necesario tener en cuenta otros aspectos como la asertividad comunicativa del parte del emisor. Es decir, que tiene que tener en consideración ciertos elementos inherentes a esa comunicación verbal, que pueden ser el tono de voz. ¿Por qué es importante? Buenos días, Alba. ¿Por qué es importante el tono de voz en una comunicación verbal? Vamos a darle la palabra a Alba si tiene audio, si no el señor José. A ver, ¿cuál de los dos? O el que quiera participar. A ver, señor José. No, José se salió de la comunicación. A ver, ¿quién me dice por qué es importante el tono de voz en una comunicación asertiva? A ver. Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, profe. Para Bueno, opinar algo sobre el tema, ¿cómo? opinar algo sobre el tema. ¿Por qué? Bueno, profe, yo, Ajá, lo yo pienso escucho. que es importante la comunicación verbal porque por medio de ella podemos instalar una conversación X con muchas personas, podemos transmitir muchas cosas como empleos, o sea, tratar distintos temas de empleo, cosas personales, en fin, yo pienso que es muy importante la comunicación verbal, damos muchas cosas a entender, yo creo que es algo totalmente normal de nosotros los seres humanos, tenemos que como que tener ese dialecto entre sí, y pues no, decir que para mí
es muy importante, no es igual de pronto tener una comunicación por medio de un teléfono que personalmente. Exacto. Normalmente es que la comunicación tiene que hacerse de todas maneras personalmente. Eso pues no es lo mismo porque recuerde que entre la comunicación no solamente está la parte del tono de voz, también se encuentra la parte de ¿cómo es el lenguaje corporal. Recuerde que a veces usted puede estar diciendo algo, pero con sus manifestaciones corporales está negando lo que usted está diciendo. Por eso es que uno tiene que ser congruente en lo que dice, en lo que piensa y en lo que manifiesta con su lenguaje corporal. Porque usted puede decir una cosa, pero pensar otra y con su cuerpo y su lenguaje decir otra. Entonces, básicamente eso tiene que ser congruente. Ahora, también podemos decir de que por qué es importante dentro de las características de la comunicación asertiva la postura corporal. ¿Por qué es importante la postura corporal? Profesor, A ver. bueno, yo opinaría que la postura corporal transmite mucho lo que es la seguridad o convencimiento de lo que uno está diciendo. También como quien dice la mirada fija hacia la persona que le está diciendo las cosas. Por ejemplo, si yo digo las cosas de una manera que mi postura corporal esté como quien dice desanimado, mirando hacia abajo, con la mirada puesta hacia abajo, estoy demostrando lo que es inseguridad, es decir, no estoy convencido de lo que yo estoy diciendo y no puedo convencer a la otra persona de mi argumento. Pero, a ver, pero generalmente, ¿qué puede generar la postura corporal? ¿Qué genera? ¿Ya? Básicamente, ¿qué genera? Bueno, según yo, la postura corporal lo que generaría sería convencimiento. Ajá, ¿qué más? Aparte del convencimiento. Por el Algo, convencimiento, pues, el estado de ánimo a la persona, seguridad. ¿Qué más? Pero algo muy importante, por supongamos, usted también lo está diciendo, usted necesita el convencimiento de lo que, o sea, tratar de convencer a una persona de X cosa, pero básicamente, ¿qué se necesita para que esa persona quede convencida de lo que usted está manifestando? A ver, ¿qué puede ser? A ver, Ángelo. Bueno, profesor, ¿Ah? O sea, bueno, profe, un concepto acá. O sea, yo a veces pienso que, por ejemplo, en una exposición, la, Uh-huh. la postura corporal habla, o sea, transmite más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Entonces, eso es una forma de atraer al interlocutor. O sea, una persona cuando uno está en una exposición y todo, y la expresión corporal es segura, o sea, todo el que está pendiendo a uno, o sea, capta más la mirada, o sea, se queda más pendiente de todo. Por lo menos cuando usted está exponiendo y tiene la cabeza agachada y mirando para un lado, o sea, los demás compañeros no se enfocan como en prestarle atención a lo que usted está diciendo. Pero cuando usted va, mueve la mano, señala y todo, o sea, eso hace captar a la persona, o sea, hace atraerlo a la información. Exactamente, pero usted qué debe transmitir cuando usted está exponiendo, en ese caso usando ese ejemplo, usted qué debe transmitir cuando hace una exposición. Pues por eso o sea, debería que, o sea, transmitir un mensaje del cual tengo conocimiento y lo domino, ¿entiendes? O sea, porque yo le estoy hablando a ellos de algo que yo que estudié y algo que le quiero transmitir, un conocimiento que yo le quiero transmitir a ellos. Ajá, y si usted, como dice, no se siente tranquilo, tan nervioso, ¿usted qué le falta entonces? O sea, ¿qué puede transmitir si usted se encuentra en esa situación? No creo O que sea, pueda. no tengo seguridad, profesor, no tengo seguridad O ni sea, que usted no genera ¿qué? Confianza. confianza. Ya. Si usted llega y se para al frente, pues vamos a usar ese ejemplo porque que ya ha tratado, entonces usted si no tiene confianza en lo que está diciendo en la exposición, o sea, pararse frente al público que son sus compañeros y denota nerviosismo,
con la cabeza abajo, obviamente usted no genera confianza. Lo mismo con el compañero que digo que para tratar del poder de convencimiento, usted tiene que generar confianza. Si usted tiene confianza en sí mismo, usted genera confianza. Si usted no la tiene, difícilmente, por mucho que conozca del tema, uno de negocio, o sea, otra clase de tema, una exposición, usted no va a generar confianza. Es más, si usted no tiene confianza, usted no va a generar interés que le preste el público receptivo, en ese caso el receptor, y mucho menos va a generar sinceridad, porque van a pensar de que está mintiendo. Entonces, para que vea que es muy importante la postura corporal en el momento de cualquier comunicación, sea asertiva o no. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo manifiesta más de lo que usted dice. ¿No? Usted puede estar hablando, pero si usted se le olvida que está diciendo una mentirita piadosa, el cuerpo lo está delatando. Así que eso lo mismo sucede cuando usted tiene una exposición, una presentación y usted no llega y no genera confianza. Obviamente el público receptor no le va a prestar interés en lo que dice. Bien, aparte de la postura corporal, hay algo importante, la gestualidad. Cuando hablamos de gestualidad, estamos hablando de gestos, ya, que acompañan al habla. Eso es lo que tiene que ir acompañado, porque normalmente, yo le voy a decir una cuestión. Si usted está haciendo, vamos a hacer el ejemplo, hoy vamos a basarnos en el ejemplo de las exposiciones. Si usted llega y tiene una exposición y tiene un marcador en la mano, un borrador, y juega con él, ¿dónde cree que, por qué va a pasar con ese gesto de estar jugando? ¿Qué sucede? Que el público va a estar pendiente es a lo que usted hace con el lapicero más de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque está trayendo la atención a ese gesto que está haciendo. Entonces, normalmente uno tiene que hacer una presentación simplemente con si es una diapositiva, con el aparatico que hace pasar, pero no jugar con él, porque lo que hace es que distrae al público receptor. Entonces lo lleva para otro lado, entonces lo saca de esa exposición que está haciendo, porque usted está jugando con el lapicero, con el borrador que tiene en la mano. ¿Ya? Entonces, eso lo que hace es distraer a los que lo están escuchando. Bien, también hay otro. Y sobre todo, ¿sí? Es que genera también desconfianza en sí mismo. Exactamente, muy bien ese apunte, porque entonces lo que sucede es que la persona receptiva, las que están viendo, dice, está nervioso porque está jugando con esto, con aquello, que no sé qué más, que sé cuándo, etcétera. Ya, entonces, a veces eso es lo que sucede, que distraemos. Es más, cuando usted llega y sale a exponer con un papelito, ya o con el celular, usted enseguida ya está matando, no está generando confianza, porque se está necesita de una herramienta que no es necesaria, porque usted puede usar en el caso en el sistema, el monitor, poner las diapositivas o un PDF o lo que usted quiera utilizar sin nada en la mano, porque se supone de que usted preparó el tema. Generalmente creemos que exponer es llegar y recitar lo que uno leyó, no, es lo que usted entendió del tema. Entonces, a veces comenzamos a aprendernos eso de pie a cabeza, y entonces llegamos allá, se nos olvidó una palabra y hasta ahí llegamos. No, es lo que usted entiende, lo que lee. Entonces, eso también genera confianza. Bien. Otra característica de la comunicación asertiva es la articulación. Cuando hablamos de articulación, estamos hablando de vocalización de las palabras. Es más, usted tiene que tener una idea, una cadencia de narración, es decir, lo que usted diga debe tener sentido. Y acompañado de ese tono de voz que ya mencionamos anteriormente, son importantísimos en el momento de la comunicación. A ver, ¿qué es una palabra entredicha? ¿Qué me puede decir? A ver, ¿qué me puede decir qué es una palabra entredicha? A ver, los escucho. Es cuando usted hace una exposición de manera susurrada, es decir, que no se le escucha lo que está diciendo. O si no, pronuncias palabras difíciles de entender. A veces hacemos exposiciones, porque vamos a usar el tema de hoy que propuso el señor José.
una exposición y encontramos con palabras que ni siquiera conocemos, y entonces en la exposición la decimos y llega el profesor y le pregunta, ah, pero ¿qué significa esa palabra? Y usted se queda, ¿por qué no? Investigó. Yo normalmente cuando estoy dentro de una preparación de una clase encuentro una palabra que nunca he escuchado, yo voy y la busco a ver qué significa, porque de pronto me dice otra cosa y entonces me altera la oración de lo que yo quiero expresar. Entonces es importante, primero, que usted no hable en forma susurrada o entredicha, es decir, que no se le escuche, que pronuncie bien las palabras, las cuales usted le cuesta trabajo entender. O sea que si no, entonces no encuentra, no entiende para explicar lo que quiere expresar, búsquela en internet y busque el significado de la palabra y cambie el significado por lo que usted investigó y haga la oración para que sea un poco más entendible. Y también, tampoco es que usted cuando va a hacer, hable, tenga una comunicación, va como una locomotora. Solamente se le entiende la primera y la última, porque entre el trayecto no se entendió nada porque usted va muy rápido. Entonces tiene que ser de manera pausada esa transmisión de esa información. Va tranquilamente, va diciendo esto, va explicando. Sí, estamos hablando de igual cualquier de pronto, como diéramos, para que genere confianza, porque si no la gente va a decir, bueno, pero yo entendí la primera y la última, pero no realmente no entendí lo que él como básicamente quería decir el emisor. Bien, ¿por qué? Porque eso agota a los receptores y también los aburre y no los quiere después escuchar. Otra característica está la reciprocidad. ¿Qué significa? Es el tiempo en que invertimos para hablar y el tiempo que invertimos para escuchar. ¿Con qué propósito? Para no quedar en el riesgo del monólogo o de transmitir de manera indiferencia a los demás, a los escucha. Eso es un grave error, porque entonces la persona también se aburre porque dice no me tiene en cuenta mi opinión. Entonces, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es respetar los silencios? A ver, señor Ángelo, señor Wilmar, a ver, ¿qué es respetar los silencios? Cindy, a ver, ¿qué me puede decir? Bueno, ¿Qué es profe, respetar los silencios? A ver, profe, yo lo digo que escucho. respetar los silencios es como que aprender a escuchar la opinión de los demás, pues esto que respetar su palabra. Cuando una persona pienso que está hablando, dice que hay que respetar su dialecto y aprender a escuchar, ¿no? Bueno, el señor, buenos días, profesor. buenos días, el señor Juan Amador dice que es saber cuándo opinar y cuándo no. Básicamente es esto, respetar los silencios. Que el señor Giovanni de la Rosa va a poner. Bueno, lo escucho del señor Giovanni. Pues yo entiendo por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una lectura y hay signos de puntuación, como los signos de las comas, los puntos, tenemos que, o sea, respetar ese silencio para que la frase que estemos diciendo tenga sentido. Entonces, si nosotros estamos poniendo, no, lo que pasa es que no sé qué, y no hacemos silencio, la gente como que se va a desesperar porque no entiende lo que estamos diciendo. Entonces, en el momento que nosotros hacemos silencio, la persona asimila lo que estamos diciendo y está preparada para lo siguiente que vamos a decir. Entonces, ese es como que el concepto que tengo sobre eso. Exactamente. Bueno, esa es la parte cuando en el tono de la pronunciación, pero también podemos respetar los silencios cuando escuchamos atentamente al interlocutor. No es peor educación de que usted esté hablando y le está interrumpiendo. Por eso es cuando uno escucha y uno ve que el interlocutor dice, usted le pregunta, ¿ya terminaste tu intervención? Y dice, no, sí, entonces usted procede a hablar. O en el caso, si estamos en un salón de clase y quiera participar para no interrumpir al profesor, levante la mano con autoridad, el profesor le dice, bueno, tiene la palabra, sin necesidad de vocalizar y ir interrumpiendo. Yo por lo menos les enseño a mis estudiantes en la parte presencial que cuando vayan a participar, levanten la mano con autoridad, no es que ella medio levantar, levántela diciendo, profe, yo quiero la palabra, quiero tomar la palabra y yo con gusto
Aquí no, aquí por eso yo les digo, identifícate, porque a veces no me aparece sino no me aparece el rostro, sino la imagen, y entonces no sé quién me está hablando. Entonces, eso es importante, es respetar los silencios entre uno y otro, así sea con su papá, su mamá, su hermano, su novia, esposa, lo que sea. Hay que aprender a respetar los silencios y, como dice el compañero, también darle los signos de puntuación para que no vaya tan rápido en el momento de hablar. Bien, una pregunta. ¿Por qué es importante el sitio cuando se va a tener una conversación? ¿Por qué es importante el sitio, el lugar, cuando se va a tener una conversación? A ver. Profe, José Ruchurto. Profe, por todo, por lo menos el sitio debe ser muy importante, por ejemplo, para que el receptor pueda captar el mensaje. Si nosotros nos encontramos en un sitio, de pronto aquí como estamos ahora, ¿se acuerda que el otro día, un ejemplo más práctico, que tenía una licuadora prendida y todo? O sea, eso también va en eso, o sea, el sitio. Si en el sitio hay escándalo, hay esa bulla, o sea, eso no va a tener la persona concentración, o sea, la concentración no la va a tener la persona que le está trayendo el mensaje, porque el escándalo no le va a dejar que lo escuche bien. Entonces, y de pronto, si en el sitio hay un mal olor, cualquier cosa, eso va a tener distracción. Entonces, eso va a hacer que el mensaje tenga problemas al ser recibido por la otra persona. Exactamente. El lugar es importante porque tiene un lugar seguro, apacible, es decir, que lejos de cualquier proceso ruidoso que esté lleno de distracciones y peor aún, libre de amenazas. Por ejemplo, en la calle, ya si usted habla de un asunto importante de alta, usted no va a coger la calle para hablar, simplemente se va a un lugar, por lo menos se encontraron, ¿no? Un cafecito, una gaseosita, entonces se sientan en un lugar, pero que ese lugar sea apacible, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que si usted tiene una conversación importante en un lugar donde haya mucho ruido, donde usted su vida se va amenazada, difícilmente usted va a estar pendiente a esa conversación, ¿ya? Entonces también es importante, ¿verdad? Que a veces pensamos que el sitio no es importante, es indudablemente muy importante para evitar ese tipo de distracciones. Bien, entre esos tipos de, ahora vamos a hablar sobre el tipo de comunicación asertiva. Existen normalmente, al igual que en otras tres comunicaciones, la verbal, la no verbal y la paraverbal. La verbal, todos sabemos qué significa, que es el uso de palabras. Pero en la comunicación asertiva, en la comunicación normal, es el uso de palabras, pero en la comunicación asertiva es saber escoger las palabras adecuadas para transmitir esa información, que es muy diferente cuando usted tiene una conversación normal. Yo le hago una pregunta. ¿Usted dialoga o habla? ¿Qué cree que sería más importante, dialogar o hablar? O eso depende de la comunicación o de lo que se quiera hacer. A ver, ¿quién dice? A ver, recuerden, muchachos, que yo califico participación. A ver. Profe, yo creería que dependería de la situación, ¿no? Porque igual, si estoy, por ejemplo, en un auditorio, pues yo soy el que tiene que hablar, tengo que dar la conferencia. Ahora ya sería diferente si yo quisiera abrir un espacio donde la gente de pronto quisiera interactuar conmigo. Ahora, si trata de una persona individual, etcétera, ya ahí sí es necesario el diálogo porque necesito una respuesta de la persona y una opinión para que haya, se nos pueda entender, haya una comunicación. Bien, entonces, usted no es de cuando hay conflictos entre países, se dice es dialogar, no se dice van a hablar. ¿Por qué razón? Se dice dialogar y no dice no, entraron en un diálogo, no entraron diciendo, bueno, eso van a hablar. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué se usa ese término? Ajá, yo pienso que dialogar y hablar son pues dos cosas distintas, porque dialogar
es cuando dos o más personas exponen sus sentimientos o ideas. En cambio, en el hablar, ya al hablar de pronto de algún tema, ya sea de deporte, ya sea de, ¿sí me entiendes? Ajá. A ver, ¿qué más? Profe, redondeando la idea de la compañera, o sea, también lo podemos decir que el hablar solamente nosotros hablamos, o sea, dos personas cualquiera pueden una conversación normal, pero cuando usted dice así lo de los dos países y eso que van a tener un diálogo, el diálogo sería, o sea, uno ir a sentarse entre el uno y el otro, o sea, Ajá. exponerlo a la problemática, tratar de llegar a un arreglo, o sea, es ir con la disponibilidad de, de, de arreglar el dicho problema que se esté presentando, solamente no ir a expresar lo que nosotros tenemos, ya solamente o sea, trata de escuchar y entender la opinión de los demás, es un diálogo, no solamente ir y a exponer lo que nosotros queremos y ya. Entonces, También, profesor, me gustaría aportar ajá, algo. claro, cómo Ayúdame. no, que a mí me gusta que participen. ¿No? Esa es la idea, Bueno, exponer lo que usted piensa. A ver. bueno, mire, es que cuando uno dialoga, cuando una persona dialoga, espera la respuesta de quien lo está escuchando. Ya, eso es dialogar. Pero cuando uno habla, por ejemplo, uno puede hablarle a un perro, a una planta y no espera una respuesta, simplemente uno está hablando. Pero cuando uno dialoga, pues espera la respuesta de quien está escuchando. Entonces, en intercambio de información, usted cuando habla de dialogar, ¿no? Vamos a, mientras, sí, porque usted puede hablar, ¿no? Y también no necesariamente porque de pronto en el diálogo se trata más cuestiones o cuestiones específicas. Normalmente el diálogo se usa como de pronto para arreglar conflictos. Mientras usted habla es simplemente para tener una charla amena, hablar sobre fútbol, hablar sobre esto, pero no están como es, ¿cómo le era yo? No se trata de solucionar conflictos. Normalmente el diálogo es una palabra que se usa normalmente para tratar de arreglar ciertos conflictos, sean bélicos o sean dentro de la casa, de un matrimonio, noviazgo, entre hermanos, etcétera. No, no, que vamos a hablar, no, vamos a dialogar. ¿Por qué? Porque si yo dice vamos a hablar, usted da a entender que puede hablar de cualquier tema sin especificar cuál es. En cambio, si usted dice dialogar, usted está diciendo vamos a sentarnos en el problema que se está presentando. Entonces, hay que saber manifestar o entender cuál es la diferencia entre dialogar y hablar. ¿Alguna duda sobre eso? Aquí el señor Víctor Castro dice dialogar No, para nada. Dialogar, dice, un momentico, el señor Víctor dice, dialogar es transmitir pensamientos e ideas. Sí, básicamente, pero ideas y pensamientos específicos sobre algo. A ver, ¿qué más puede decir Cindy, la que iba a hablar o Catherine? No, yo estaba diciendo que me quedó claro. No, yo estaba diciendo que me quedó claro el tema. Ya, hasta ahora, porque no hemos terminado. Bien, el no verbal solamente tiene que ver solamente, es un acto comunicativo, ¿ya? Donde no se utilizan palabras, solamente es la gestualidad, la postura corporal para elegir o tener una conversación. Normalmente la no verbal se tiene para aquellas personas, por lo menos sordomudos, que es lo que más utilizan ese tipo de lenguaje, ¿ya? Pero en el no verbal, como le dije, usted tiene que ser congruente en lo que dice con lo que usted manifiesta con su cuerpo, ¿ya? Porque a veces usted, como le dije, usted dice una cosa, pero su cuerpo está diciendo otra. Y la paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal, es decir, abarca los elementos que acompañan la formulación del mensaje. Ejemplo, tono de voz, la articulación, el ritmo, etc. Entonces, vea que esa paraverbal es la intermedia entre la verbal y la no verbal. Bien. Dentro de esa comunicación asertiva hay ciertas técnicas para desarrollar esa comunicación, ¿ya? Asertiva, por lo menos el disco rayado. Se trata de repetir en el mismo tono y cadencia un mensaje que no fue recibido, idealmente, sin propiciar confrontaciones. Un ejemplo de eso
es cuando de pronto usted va a un almacén a comprar X producto, se lo ofrecen y usted de manera asertiva, porque usted no va a salir, dice, no está interesado, no, hay que saber responder a esa sugerencia que le da el vendedor de ese producto que usted no está interesado. Usted como, si yo soy el vendedor y le digo, usted va por X producto y yo le vendo un X o le muestro un X, usted como, ¿quién me respondería manifestando de manera asertiva que no está interesado? A ver, vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿cómo respondería usted? A ver, ¿quién de ustedes se anima a dar la respuesta? Bueno, profe. A ver. Pues yo le digo pienso... que voy a hablar ahorita vengo. Bueno, vamos uno por uno, por favor. Ah, bueno, habla, señor Wilmar. A ver, ahora te quedaron mudos. A ver, ¿cómo respondería? No, profe, le iba a dar la palabra a mi compañero. Pero bueno. Bueno, profe, yo creo saber la respuesta, puesto que trabajo en una tienda de barrio, creo que soy comerciante, y puesto que como que interactúo masivamente esa ocasión, muchas ocasiones con los clientes. Bueno, cuando un cliente no está interesado en un producto que quiera comprar X, de pronto en la tienda donde yo trabajo, bueno, yo le digo, bueno, a la orden, se le pudiese a la orden, con mucho gusto para servirle. Pienso que sería la mejor manera de decirle a la persona que no está interesada. O tal vez de pronto, si no está interesada en ese producto, se le podía ofrecer otro. Ya, la idea es como que el cliente compre y se vaya satisfactoriamente conforme con lo que pronto iba o no iba a comprar. De pronto lleva un pensamiento de comprar algo, pero pronto con la manera de que el vendedor expresa, el cliente como que le muestra otro producto diferente, como para que el cliente lo compre, pues entonces sería también. Está bien. Usted está detrás del mostrador, ¿verdad? Vendiendo. Ahora quiero ¿cuál sería su respuesta a ese que está detrás del mostrador? Como cliente, ¿cómo le diría usted a ese cliente que no te interesa en ese producto? A ver. Bueno, profe, yo como cliente, yo le diría, bueno, ok, muchas gracias. Tal vez después o ya simplemente así. O sea, un gesto, pienso que debe ser muy importante saber responder hacia esto. No, hay personas, a mí me ha pasado muchas veces. Muchas personas vienen a comprar y no tengo eso. Pero a la orden y se van, no responden nada, como que no tienen ese gesto de decir, bueno, ok, muchas gracias, no estoy interesado, muy amable. No, simplemente se van y como que ignoran la presencia de la persona y como que pienso que no está bien. Entonces, normalmente, como yo le dije, si yo no estoy interesado en ese producto, yo solamente le digo, gracias, no necesito ese producto. ¿Por qué? Porque no quiero herir susceptibilidad. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber usar ciertas palabras si uno no está interesado en el producto. O sea, no salir con grosería, no me interesa, no necesito ese producto, ya, listo, no es necesario hay que saber escoger las palabras ya para que usted pueda responder. Bien, el banco de niebla es otra técnica, dice, se da la razón al contrario en una discusión, de manera que sea amable, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. ¿De qué manera? Supongamos, cuando usted de pronto no está de acuerdo con algo, ¿ya? Y de pronto, para evitar cualquier confrontamiento, usted puede decir, respondiendo, puedas que tengas la razón, ¿ya? Hay que saber también decir las cosas porque de pronto, no, tú estás equivocado, eso no es así. A veces hay amistades que se pierden simplemente por una diferencia de ideas, ¿ya? Porque no acepta la idea, no dice cuál que tenga, yo generalmente digo, no, cuál que tenga la razón, no voy a decir que la tiene, pero para evitar que discordia de una manera innecesaria. Entonces, esa manera de tapar esa comunicación sin afectación, uno puede responder así a algo que usted de pronto no esté convencido, y dice, no, puede que tenga la razón, ¿ya? Pero sin decir, tiene la razón.
Entonces, eso es lo que se llama el banco de niebla. Otro tipo de técnica es la pregunta asertiva. Una pregunta asertiva. Dice, ejemplo, cuando usted termina su trabajo y alguien le dice que le colabore, usted puede llegar de manera a decirle, ¿cómo te ayudo a que termines el trabajo? En el lugar de afirmar un defecto o hacer reproche, esto es lo que quiero decir, de pronto un compañero suyo en el trabajo, vamos a usar al señor Wilma, pues el señor Wilma tiene compañeros o trabaja solo en su negocio. Sí, profe, tengo compañeros. Bueno, supongamos que usted sea el que está por encima de él en el orden jerárquico. Y él está atrasado en lo que usted lo mandó a hacer. En vez de reprocharlo o decirle, no, que mira que estás atrasado y usted ha terminado su trabajo, lo más indicado dice, venga, yo te ayudo para que termines rápido el trabajo. Entonces, esa es una manera de expresar cuando usted quiere ver que una situación puede mejorar, la puede mejorar, no hacer el reproche. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saber ayudar a la otra persona, a pesar de que está atrasado, sin necesidad de hacerle un reproche o hacerle afirmar un defecto. Entonces usted tiene que decir, mira, ¿cómo te ayudo? Raramente hacen eso. Yo sé que muchos pocos compañeros de trabajo en oficina dicen, mira, ¿cómo te ayudo? Porque de pronto está de afán o porque realmente no le interesa. Entonces, por eso es que a veces trabajar en equipo es muy difícil. Entonces, recuerden eso cuando encuentre un compañero de que no ha terminado su trabajo y usted ya terminó, ven, yo te ayudo a que termines el trabajo, ¿ya? Porque de pronto en un futuro usted puede ser resarcido con esa situación y de pronto le pueden ayudar a usted. La atención flotante es cuando, eso sí es lo peor de todo que hay cuando usted ignora un mensaje. ¿Ya? Atiende el resto del mensaje, pero la parte importante lo ignora. ¿Ya? Entonces, ¿qué genera? ¿Qué puede generar cuando hay esa parte? Generar una pelea. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo, mira, usted no me estás prestando atención, usted dije algo y tú me estás hablando de otra cosa y realmente se trata de esto. Entonces, esa es una manera entonces tenemos que aprender a escuchar. Y el último, hablar desde el yo. El yo significa, no estoy de acuerdo o estás equivocado. Eso es lo peor que uno puede hacer en una comunicación, cualquiera que sea. ¿No? Ser directo, no, que yo no estoy de acuerdo con eso, no. Normalmente, uno tiene que hablar con la persona para que llegar a un acuerdo entre ambos sin necesidad de decir, yo no estoy de acuerdo contigo, tú estás equivocado. Entonces hay que saber manejar esa situación o cuando estás hablando del yo, ¿ya? Es mejor manifestar la objetividad que la subjetividad. La objetividad tiene que decir, hombre, ven, vamos a ponernos de acuerdo, a ver en qué sacamos en conclusión, pero tampoco decir estás equivocado porque entonces va a generar inconformidad. Bien. Dentro de esa situación, vamos a hacer un ejemplo. Dice, un cliente ofuscado reclama a un cajero bancario. Usted, quiero hacerle esta pregunta, ¿cuál sería su actitud si llega un cliente enojado, ofuscado, usando palabras de alto calibre? ¿Cuál sería su posición o cómo manejaría de manera asertiva a ese cliente? A ver, ¿quién se anima? A ver, el señor, a ver, ¿quién dice? El profe José Urruchurti. Uh-huh. Y yo veo que como viene un cliente molesto de cualquier cantidad de garrabasadas, primero lo que tengo que hacer es escucharlo y yo mantener mi calma normal, porque si yo él cuando viene la persona con esa grosería, lo que él está esperando es que usted le diga lo mismo. Entonces ahí lo que se va a generar un conflicto. O sea, cuando una persona ya en ese sentido, lo que hay que escucharla y esperar que él desahogue toda la rabia que él tiene y así controladamente ya después uno trata de solucionar el problema y el por qué vino así molesto.
Bien, el señor José acaba de dar su opinión. Vamos a hablar lo que dice Juan Amador. Dice, lo primero que debemos es buscar palabras que calmen la actitud del cliente, hablarle con palabras que generen confianza. Muy bien. Y la señorita María José Carretero dice, señor, tranquilícese, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, hay algo importante que ustedes están pasando los tres por alto. El cliente viene enojado, ofuscado. Si usted le dice, por lo menos usando la palabra, señor, tranquilícese, el señor, si es grosero, le va a decir, a mí no me venga a decir que me tranquilice porque estoy inconforme. ¿Ya? Lo primero que usted tiene que hacer en esos clientes, ¿ah? ¿Sí? Giovanni, ¿qué dices? Ajá. Bueno, resulta, yo trabajo entregando mercancía, entonces a veces pasa eso. Yo cuando es así, viene pues la persona furiosa, yo le digo, bueno, a mí me gustaría entender qué es lo que está pasando, pero si lo está diciendo de esa forma, no puedo entender. Entonces, trate de explicarme qué está pasando y así lo puedo ayudar. Ya, entonces, exactamente, creo que el señor Giovanni, pues sí. ¿Qué es lo que trata de hacer? Usted tiene que decirle al cliente, mire, por favor, como es, si usted viene de esa manera a buscar, yo no le puedo entender lo que usted me quiere decir. Por favor, tómese su tiempo, baje su ánimo y hábleme con toda la tranquilidad para que yo le pueda colaborar. Ya, porque si usted por lo menos le dice y trata por lo menos, no, tranquilícese, pues imagínese, el paciente, si el cliente, si es de esos que no son intranquilos, él le va a salir con eso, entonces va a empeorar las cosas. Normalmente uno no puede ponerse, en el caso de José y el otro, no se puede poner a la altura del cliente, tratar de discutir. Uno tiene que irse, generalmente, vea, así el cliente esté equivocado, al cliente así no tenga en un momento la razón, usted tiene que entenderlo, ¿ya? Porque al fin y al cabo, cliente es cliente, así él pues de pronto no haya entendido bien las cosas, por eso cuando uno va a hacer, por eso es importante la comunicación y explicarle al cliente cómo son las reglas del juego. ¿Por qué? Porque si usted no le explica bien las cosas, él malinterpreta las cosas y va a tener usted un problema con él porque usted no fue claro. ¿Ya? Entonces, es muy importante decir las cosas como son. Sí, señorita Cindy, ¿va a decir algo? Sí, señor. Cuando yo trabajaba en Saula 53 de cajera y a mí me tocaba una cantidad de clientes así, se puede imaginar. Entonces, con ese cuentecito, bueno, que el cliente tiene la razón, listo. Yo lo primero que hacía de pronto era escuchar al cliente, mostrarle empatía, con un tono suave, despacio, para que él pudiera entender. Que tenía un control sobre las emociones del cliente. Pues no como algo personal porque, de pronto el cliente estaba insatisfecho con algún producto. Ya, y entonces de pronto me colocaba como en el lugar de él, siendo de pronto si fuera yo la que me hubiera pasado en ese caso como lo del cliente. Y así yo manejaba la situación con el cliente. Entonces, sí, porque es que ahí... sigue, Cindy. Entonces, Disculpa. no, yo no lo tomaba como algo personal. Sí, porque es que realmente el cliente llega y trata de manifestarse en conformidad. Desafortunadamente llega a veces hay personas, por lo menos tú manejabas eso de otra manera, pero hay otras que no se ponen a la misma altura, se ponen a pelear. Ya, entonces, generalmente lo primero que hay que hacer, chicos, es tratar de que el paciente o el cliente, en este caso, llegue y se ponga un tono de voz bien bajito para que se le pueda solucionar y él pueda escuchar. ¿Por qué? Porque a veces clientes no quieren escuchar y yo he visto por lo menos casos como ese cuando a veces estoy haciendo diligencia en el banco, en Movistar, inclusive hasta reclamar la droga. Entonces hay personas y clientes, entonces la muchacha que está atendiendo también se pone en la misma altura. Entonces, ¿qué sucede? Que eso no se llega a ninguna solución. Entonces, hay que saber manejar esos tipos de clientes. Muy bien. Ahora, otro ejemplo, vamos a poner nada más. Un hombre quiere proponer matrimonio. Entonces,
Si no está seguro de ella, ¿cuál cree que sería la mejor manera de que la respuesta fuera positiva y no negativa? ¿Cuál creía que sería la mejor manera de proponer matrimonio? A ver, ¿qué elementos ayudaría a que fuera una respuesta positiva? Vamos a ver si recuerden que va a proponer matrimonio, va a hacer ciertas frases, a ver qué haría para que fuera una respuesta positiva. A ver. Andrés, bueno, vamos a Andrés. Yo creería, ¿no? Que primeramente habría que estar seguro de pedir matrimonio, ¿no? Porque he visto que hay gente que sale a pedir matrimonio así como a los 2 meses de haber conocido a cierta persona y ya ahí hay un error grandísimo. O sea, disculpe, entonces usted puede decir de que yo no puedo pedir matrimonio, disculpe, que a los 2 meses de haber conocido a mi pareja. Correcto. Primero porque es un paso demasiado acelerado y segundo porque yo tengo que estar totalmente seguro de que aquella persona me puede corresponder o me está correspondiendo desde un inicio. Ajá. Bueno, ahora, pero yo la pregunta, usted no es la duda de que le responda no porque usted está diciendo que tiene que estar seguro. Yo lo que pregunto, ¿qué elementos ayudaría a que fuera una respuesta positiva? Por eso, o sea, ahí sí, ahí llegamos al punto. Si yo le quiero proponer matrimonio, quiero que me diga que sí, la llevo a, no sé, a un lugar público, ¿no? Donde haya mucha gente, para que medio sienta la presión de la gente ahí que nos está viendo y ya sería como lo habitual, ¿no? De rodillas, con anillo, y de serenata, alguna cosa. Para que muy bien, pero es que tú estás diciendo el lugar adecuado donde haya gente y si te dice que no, ¿usted cómo queda? Pues es que ahí quedamos los dos, ¿no? Porque si me dice que no, entonces ya se tiene que aguantar la presión social y todo eso porque eso influye. O sea, está mal, no voy a decir que está bien, está mal, pero pues sería como un elemento clave para tratar de evitar que diga que no. O sea, que sea una respuesta positiva. Bueno, el señor Andrés dice que es el lugar. Bueno, me parece bien. A ver, señor Giovanni, a ver, ¿qué dice usted? No, a decir lo que está diciendo mi compañero, yo creo que la presión social te la vas a llevar más tú por el hecho de que te dijeron que no. Porque tantos videos que hay por ahí de pobres que le dicen que no los dejan ahí. Entonces, yo, al contrario, diría que tiene que ser un lugar ameno, que no haya mucha gente porque ya se va a sentir presionada. Ya, ella va a decir eso, o sea, me trajo acá para que yo le dijera sí o sí. Entonces, yo diría que tiene que ser un lugar, pero un lugar ameno. Ahora, no hay que ir diciendo, mira, cásate conmigo, o quiero casarme, sino decirle como cualidades que le gustan de ella, irla como ensaltando para que, no sé, en el momento de llegar la pregunta, no sé cómo es la pregunta porque nunca me he casado, pero no sé, dirá como que ir como tanteando el terreno de una manera amable, sin necesidad de presión. Exacto. Mire, entonces ya tenemos en ambos compañeros tenemos el lugar, ¿ya? Pero hay algo importante, a ver, ¿qué me va a decir? A ver. Yo pienso que una reunión íntima en la que juntan los padres del novio y de la novia, porque donde lo hagan así al aire libre de tanta gente, entonces va a quedar como un zapato. Sí, de pronto eso es lo que yo decía, pero ese es un riesgo calculado que dice, bueno, yo voy a hacerlo en este lugar, pero a sabiendas que de pronto es como una lotería, me puede decir que sí o me puede decir que no, pero hay una cuestión. Durante ese trayecto de que de pronto en 2 meses, pues eso no tiene nada que ver, y la razón es por eso. Y voy a decir un ejemplo claro. Mi hermano, el segundo, se casó a los 4 meses de conocerlo. ¿Y cuántos años tienen hoy? Ya tienen 19 o 20 años de casado. Eso no tiene nada que ver, porque a veces hay parejas que duran 10 años de noviazgo, se casan y al año se separan. ¿Ya? Entonces, eso es relativo. Ahora, estamos hablando de que corre el riesgo de que te diga sí o no, es una lotería. Pero hay elementos que te pueden ayudar a ti a que te diga sí. Primero, el lugar.
Segundo, usted tiene que conocer los gustos de la pareja en el lugar que la va a llevar. De pronto a ella le gusta un lugar pasible, que sea a media luz, muy romántico, con la velita y toda esa cuestión. Y también, importante, elegir el momento de decírselo. No decir de entrada, ni tampoco al final de la sino en el intermedio, de una manera, como dijo Orce, con mariachi o un trío, bueno, en fin, eso ya es muy, muy particular de cada uno. Pero sí hay que tener en cuenta cuando se va a usar las palabras para proponer matrimonio. Recuerden lo que le dije, la comunicación tiene que tener un buen lugar, el tono de la voz, las características y gustos que tiene esa pareja, ¿ya? Para que sea algo positivo. Entonces, recuerde que si usted no cumple con algunos parámetros, corre el riesgo de que lo rechacen, ¿ya? Obviamente que no todos proponen matrimonio a los 2 meses, ni a los 3, ni a los 5, ¿ya? ¿Ya? Yo propuse matrimonio al mes y aquí estoy. Ya. Entonces lo que quiero decirle es que eso es relativo. ¿Ah? Pero también hay una cosita que hay que tener en cuenta. De pronto también Sí, ¿qué será? el estado emocional que se encuentre la mujer en esos momentos. Ah, claro, porque de pronto ella está esperando que le proponga matrimonio y wow, le sonó la flauta. Le dice, no, entonces aprovechó. Entonces también hay que saber cómo está esa mujer emocionalmente ante esa situación. De pronto hay mujeres que le da miedo el matrimonio así de entrada, porque por ejemplo, ay, pero que apenas tenemos un tanto poquito tiempo, que no sé qué más. Entonces, como dijo Juan, se la jugó. Sí, hay que jugársela, hermano, porque si no, ¿cómo se hace ya? Entonces, eso es lo que quiero decirle a ustedes. De todas maneras, eso cada uno es particular. Aquellos que no se han casado, pues traten de que evitar. Por lo menos yo tengo un amigo que propuso matrimonio dentro de la fiesta de otro matrimonio, delante de todos que estaban ahí. Llegó, se arrodilló, le sacó el anillo y le dijo, ya, quiero casar. Imagínate, en un matrimonio de un amigo, él también propuso matrimonio. Y ahí está, ya, con muchos años de matrimonio. Entonces eso no es elegir que el lugar, no era el mejor lugar, pero imagínate, o sea, usó esa fiesta. Fue muy bonito porque al fin y al cabo ya no la esperaba. Hemos dicho, ninguno le esperaba esa actitud. Bien, entonces, claro que con la cuestión de la comunicación asertiva, entonces nos vamos a ver sobre el lenguaje. ¿Ya? ¿Qué me puede decir qué significa lenguaje? ¿Qué me puede definir qué es el término lenguaje? ¿A qué hace inherencia? El señor Jeffrey Reyes dice idioma. A ver, ¿qué más? Me parece bien. A ver. ¿Qué me puede decir qué es lenguaje? Es el manejo del léxico. El señor, disculpa, el señor Juan Mavar dice que el lenguaje para él es el tipo de palabras usadas. Muy bien. A ver, ¿quién más puede participar? Eso mismo, profe. Yo creo que el lenguaje es el manejo del léxico relativamente ampliado de manera, pues, ¿cómo le digo? Conjunta Es una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Exactamente. A ver, ¿quién más? Participemos aquí. De todas maneras, vamos a hablar. Bien. Dentro de ese lenguaje existen ciertas funciones. Por lo menos la primera es la función referencial, también llamada función informativa. Básicamente se refiere al uso del lenguaje para indicar algún aspecto del universo exterior del emisor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el emisor expresa con palabras alguna función dentro de esos elementos comunicativos, ¿ya? Que quiere decir algo, entonces especifica algo, usa un término de referencia para que la parte receptiva entienda. ¿Ya? La función emotiva tiene que ver con el estado y la realidad emocional o psíquica
del emisor, ¿ya? Por eso le decía durante el ejemplo de la exposición, que decían ustedes, o que decía José, que de pronto el nerviosismo, la falta de confianza, eso es función emotiva, ¿ya? Tiene que ver con esa realidad emocional que está sintiendo el emisor, qué es lo que está generando, qué es lo que quiere transmitir, y aunque las palabras, no dicho, de usar palabras en primera persona, no necesariamente se basa que en el receptor pueda entender o captar el ánimo del emisor. O sea, manifestar cierta objetividad, dice, hombre, está nervioso, no hay que más. ¿Por qué le digo? Para que vea usted que cuando yo iba a la iglesia, ya, ahora no, porque usted sabe que están con la cuarentena y no se puede asistir. Una hermana de la iglesia, muy nacida en el cristianismo, desde muy chiquita, muy pequeña, ya con 28 años ya, dentro del cristianismo, el primer día que le tocó hacer una prédica, un domingo, porque ella lo hacía a los jóvenes, pues se le notaba el nerviosismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que yo siempre he dicho, no es lo mismo, es que esté hablando ahora de comunicación asertiva, que llevar la palabra de Dios indistintamente indistintamente la experiencia que se tiene. Si se va a hacer por primera vez. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esa parte emotiva, eso que uno de pronto está inseguro, entonces se ve reflejado por la manera de expresar, o no está transmitiendo lo que quiere decir en ese mensaje. Entonces, es importante que ustedes, o todos nosotros, incluyendo, manejemos esa parte, ¿ya? Para evitar de que lo que queramos comunicar no sea totalmente entendible, sino que usted pueda ser escuchado y tenga receptividad y pueda dar a entender lo que usted quiere transmitir. Un ejemplo, usted va a hacer una presentación en su trabajo, o el señor Wilmar va a presentar un nuevo producto de su tienda donde él trabaja, y resulta de que un día antes lo abandonó la pareja, se fue de la casa. ¿Cómo estará su estado de ánimo para presentar ese nuevo producto? Tendría que tener un grado de madurez excepcional para manejar esa situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque su pensamiento estaría ahora en ese momento porque la pareja la abandonó y no centrado en lo que tiene que hacer. Entonces hay que saber manejar esa situación. Entonces, para que vea usted que cómo es las cuestiones de la función emotiva durante la comunicación asertiva es esencial, porque usted tiene que estar tranquilo en el momento de hacer o comunicar una información. Bien. La función apelativa también connativa, tiene que ver ahí se centra en el receptor, en las dos primeras, referencial y emotiva, en el emisor, y en la apelativa es en el receptor, ya, porque tratamos de que con nuestra comunicación, damos a entender lo que queremos, esperamos qué reacción tiene ese emisor con lo que estamos transmitiendo. Bien, entonces ahí es imperante el lenguaje que debemos emplear para que ese receptor capte lo que queremos decir. Entonces ya saben, el referencial y el motivo es el emisor. En el apelativo, el receptor. En la función metalingüística, ya, es cuando usted habla por sí mismo. Ya entonces hablamos en ese caso, nuevamente sobre el emisor. Ya, entonces tratamos de, por un ejemplo, por lo menos cuando usted corrige la gramática o la ortografía de alguien. Ya, hay unas personas que, pues, en el caso mío, pues, como docente, pues trato de corregirle, pero hay que saber también de manera asertiva corregir un error gramatical. ¿Por qué? Porque si lo hace de una manera burlesca, de pronto la persona
no se vaya a sentir nada a gusto con esa corrección. Entonces hay que también saber corregir cuando alguien o un estudiante tiene una mala ortografía. Hay que ser inclusive asertivo para tratar de corregir un error ortográfico. Bien, la función fática hace relación al canal de comunicación. Entonces, ya tenemos aquí ese elemento que se llama el canal de comunicación, es decir, el medio que utilizamos para llevar ese lenguaje, ese mensaje. Bien. Normalmente, cuando usted tiende el teléfono, usted dice aló, hola, diga, mire muchachos, esas son palabras que no tienen ningún sentido real para transmitir un mensaje. A ver, ¿quién me puede decir cómo debería responder un teléfono sin necesidad de usar esas tres palabras, aló, hola o diga? A ver, ¿quién se anima a ver? Profe, yo por lo general siempre digo buenas tardes, ¿con quién desea hablar? Si no conozco el número, pues, si lo conozco, si ya yo sé que es algo conocido, siempre cuéntame esto de fulano, ¿qué necesita? No, pero si no un número sin que no se identifique, ¿cómo sería tú la manera de responder? Bueno, siempre hago lo mismo y digo buenas tardes, ¿con quién desea hablar? Ya me dirán con quién quiera hablar y cualquier cosa, ya le sigo respondiendo. A ver, ¿qué más puede decir? ¿De qué manera se podría responder ante una llamada telefónica? Yo por lo general, yo por lo general, cuando de pronto conozco a una persona que ya la conozca, obviamente yo la saludo, hola, ¿cómo estás? Le digo su nombre, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Cuando no conozco el número, obviamente yo le digo, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, con quién tengo el gusto, con quién hablo. Y así, dependiendo de lo que me vaya diciendo, pues yo también voy soltándome con la persona. Exacto, Cindy, pero es que vea que ya te dije, hola, yo estoy diciendo por qué tenemos que usar esos tres términos que en realidad no tienen ningún sentido real en el lenguaje. No sé, o buenas tardes, con quién tengo el gusto, ¿qué le puedo servir? Ajá, muy bien. Entonces ya usted está cambiando porque ya está generando otro tipo de lenguaje. Pero si yo le digo, tú me llamas y le digo, hola, aló, diga, entonces no son palabras asertivas. A ver, ¿quién más puede decir cómo podía responder el teléfono? No. A ver, ¿quién se anima? Ya. Bueno, normalmente ya lo saben que no deben usar esos tres términos, aló, hola o diga. En el caso, si es en la mañana, dice muy buenos días, o en la tarde, muy buenas tardes. Por lo menos, yo voy a hablar a título personal, cuando contesta mi auxiliar, le dice muy buenos días, Clínica Biodentis, a sus órdenes. O sea, saluda, dice quién es y está dando a entender de que a dónde está llamando, con quién está hablando. Lo que pasa es que a veces hay situaciones en que usted duda dar su nombre porque no conoce el nombre, no hay que más. Entonces, si usted no conoce el nombre sin exponerse, usted dice muy buenas tardes, está llamando ¿cómo es? Yo por lo menos me identifico. Muy buenas tardes, le habla Nicolás Acosta Garrido. ¿En qué le puedo colaborar? No. Sí conozco el número. ¿Ya? Ahora, si es un amigo de antaño, no hay que más, igual conozco el número y le digo, muy buenas tardes, mío, ¿cómo está? ¿Qué hay de nuevo? Lo saludo jocosamente. Si no conozco el número y a veces es privado, ahí hay un problema, yo no contesto. ¿Por qué? Porque es que yo no sé con quién voy a hablar. Sobre todo si me aparece número privado, ¿ya? Entonces yo no contesto el número y a veces me llaman de otro número, no es que yo, número que yo no conozca, yo no respondo. Así de sencillo. ¿Por qué? Para evitarme de estar, ¿qué quiere? ¿Con quién hablo? No. Simplemente por eso, por eso cada uno de ustedes, cuando me manda el WhatsApp, no lo dejo con el número.
y por eso les pregunto el nombre, ¿cómo te llamas? Enseguida lo agrego y lo identifico, porque en un futuro de pronto tú necesites algo y como yo no conozco el número, entonces van a pensar de que no quiero hablar con usted, pero en realidad es porque yo no, un número que yo no conozco, yo no respondo. Rara vez yo hago eso para evitarme eso de que quien habla, con quien se habla está equivocado, ¿no? Yo enseguida lo identifico. Le digo, Cindy, bueno, aquí está el número. Que es José, que es Andrés. Yo identifico porque me está llamando y ya yo sé quiénes son. Pero mientras tanto, no, yo por eso trato de identificar el número. Y si es privado, ahí sí no, desafortunadamente, si no contesto, porque es que yo no sé con quién voy a tener una conversación. Bien, está la función poética, es aquella que es la más complicada. Ya, es también un mensaje. Es difícil de transmitir un mensaje porque ya se usa sobre un código. Ya, en ejemplo, es cuando se hace de una manera, ¿cómo es? De una manera más lúdica, que es ser juguetón, y usar acertijos, usar refranes, cuando usted está tratando de hacer una comunicación asertiva. Un ejemplo de eso es cuando expresamos lo que queremos a través de metáforas, hipérbole. Un caso de ejemplo clásico de función poética era Jesús. Jesús juraba en qué usaba, usaba metáforas, usaba cuestiones así, o sea, no hablaba, ¿cómo es? De una manera directa, sino que usaba ciertos términos para que la gente pudiera, mejor dicho, ponerlos a pensar. ¿Ya? ¿No? Entonces, ese era lo que trato cuando uno habla, no habla directamente, sino que habla en forma de metáfora. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, ¿quién tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿Ninguna? Bueno, chicos, vamos a hablar sobre el trabajo